Ya muy tarde. Esta, digamos, se podría hacer una presentación de cada uno de los aspectos que hemos visto, ¿no? Pero bueno, yo me quise focalizar en la parte de los residuos orgánicos ahora para darles un pantallazo de las posibilidades de tratamiento, eh, más allá de que también es incompleta y que cada uno de los tratamientos ameritaría, digamos, un curso aparte, ¿no? Pero, bien, retomando esto, digamos, cuando hablamos de un tratamiento tenemos que tener en cuenta que eh, una valorización posible, digamos, tenemos que tener en cuenta que está relacionado con todo lo que pueda pasar antes y después, ¿sí? Entonces, siempre vamos a tener que considerarlo de manera conjunta, ¿no? Y las dos cuestiones que le decía. Ahora, hay un curso que yo les voy a dejar después para el que todavía está disponible. No sé si algunos conocen Coursera. eh, Coursera, una plataforma de cursos en línea. ¿Conocen o no? ¿Las recomiendo? No, No, yo no la conocía. A ver. Lo dejo ahí. Coursera.org. Cursos gratuitos, digamos, la gran mayoría. Hay especializaciones que se pueden hacer, digamos, de muchos cursos que son pagas. Pero hay muchos cursos gratuitos de distintas cosas, de distintas universidades, muchas veces con certificado, otras veces para el certificado hay que pagar, pero si no, se puede hacer el curso igual, ¿sí? Se puede seguir el curso, por ahí no se pueden hacer todas las evaluaciones, pero bueno, ya van a ver. Y hay un curso que es de gestión integrada de residuos sólidos urbanos en países en desarrollo, que lo da la Escuela Politécnica Federal de Lausanne, junto con un instituto suizo, digamos, que, que está, la verdad, es súper completo y bueno, comparte el enfoque general de la gestión integrada que vimos nosotros y bueno, es muy, es muy bueno y tiene más detallado, digamos, todo lo que vamos a ver hoy. Bueno, decíamos, los países de ingresos bajos y medios, más del 50%. Nosotros en Tandil hicimos una caracterización de los residuos eh, domiciliarios, o sea, de los hogares, y sabemos que es alrededor del 55% la cantidad de residuos orgánicos. Y después tenemos las fuentes más, que pueden ser no sé, los locales gastronómicos, nada, mercados a veces también. Hay un video que les tengo que compartir que es de lo que están haciendo ahora en el mercado central en Buenos Aires. En el mercado central, no sé si alguno vio alguna vez una imagen del mercado central, eh, son naves, o sea, galpones tipo naves, eh, donde llegan millones de kilos de verduras y frutas, ¿no? Y que se venden ahí, pero tienen una cantidad de desperdicio importantísima. Y bueno, durante muchísimos años no, eso se tiraba, todos los residuos iban al relleno sanitario. Y bueno, a partir del año pasado empezaron a hacer una clasificación. Primero se dieron cuenta de que eh, el 30% de lo que se tiraba estaba en estado de comercio, o sea, era simplemente cuestiones de aspecto por los cuales se tiraba, con lo cual ahora hacen una clasificación y lo que está en buen estado se manda a los comedores y por otro lado el resto se trabaja en compostaje. Eh, que los lugares de ese tipo, bueno, es fundamental, ¿no? Poder hacerlo. En fin, después háganme acordar si no les pongo el video porque es un video cortito de 10 minutos que está buenísimo. Bien, decíamos, ¿no? Aparte de los hogares, también nosotros tenemos la frutería y las verdulerías. Es un tema que, no sé, que cuando uno empieza a tener el ojo en estas cosas, lo ve enseguida, ¿no? Eh, la cantidad de residuos orgánicos que pueden generar y la cantidad de kilogramos que representa, ¿no? Lo que desecha una frutería y una verdulería, que nosotros, digamos, tenemos
ese porcentaje grande en los hogares, pero eso que en general las verdulerías hacen una primera clasificación, que nosotros tenemos muchas de esas compras que son día a día, ¿no? Con lo cual tenemos, a mi entender, menos desperdicio que en otros lugares donde se compra en más cantidad en supermercados. Y en el tema de la yerba, nosotros, no sé, yo hice algún cálculo en uno de mis artículos eh, y hay gente en la FIO, digamos, trabajando en ese tema, en química. De los usos, ¿no? De la yerba de descarte, que son un montón de millones de toneladas en Argentina. Yo, según mi cálculo, era 10% de los residuos orgánicos que generamos en el hogar. En los hogares, digamos, de lo que va a un relleno sanitario, de los orgánicos, el 10% puede ser yerba. Ahí, digamos, yo creo que en ese caso también hay que avanzar con una ley de responsabilidad extendida al productor, y los productores de yerba, digamos, que con lo que nos cobran la yerba, deberían ser los encargados de financiar un tratamiento adecuado de esos residuos. Bien. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento de la materia orgánica? Reducir el impacto sobre la salud, eso tiene que ver con proliferación de vectores. Sí, los residuos orgánicos obviamente van a traer ratas, por ejemplo, que pueden transmitir enfermedades, mosquitos, dependiendo de la tasa de humedad, etc. Proteger el ambiente, eso porque la carga orgánica de los residuos puede generar, efluentes con mucha carga orgánica que generan eutrofización, cursos de agua. También podemos pensar en recuperar el valor residual de los orgánicos, es decir, los nutrientes que tienen los residuos orgánicos, para poder volverlos al campo, digamos, a la producción de alimentos y disminuir la dependencia a fertilizantes industriales, y de alguna manera equilibrar un poco ese desbalance que hay de nutrientes en la ciudad. Y también, bueno, la posibilidad de crear nuevas oportunidades de negocio, es decir, nuevas empresas, emprendimientos y bueno, volver a la creación de trabajo, ¿no? Hay muchos, digamos, lo voy a ir completando, lo voy a completar del todo porque me quedó mal las animaciones. Hay un artículo que resume los tratamientos, digamos, tecnologías disponibles de la materia orgánica. Como verán, hay muchísimas, ¿sí? Hay muchísimas posibilidades. Primero, el uso directo, que sería el más simple, ¿no? Dársela de comer a los animales o disponerla en el suelo, o quemarla, que es algo que se hace también como para calentar, digamos, por ejemplo, algunos de los residuos orgánicos que pueden quemarse. Eso, bueno, acá vemos los usos finales, ¿sí? Posibles, después lo pueden mirar con detenimiento este esquema, ¿sí? Pero lo que llamamos el tratamiento biológico incluye los más comunes, digamos, el compostaje, lo que llamamos el lombricompostaje, que incluye los lombrices. ¿Alguno hace compostaje en su casa? Eso es algo que les quería preguntar antes de arrancar esta unidad. Yo no sé si es compostaje, pero lo que hago es separamos como todo lo que es orgánico y como que agarramos, no sé, partes del patio que por ahí la tierra no es tan buena y metemos ahí y nada, se recupera un montón. Bien, sí, eso es compostaje, porque básicamente el compostaje es eso, ¿no? Es una degradación de la materia orgánica eh, con oxígeno, y en general en la tierra sí va a haber oxígeno. Yo les voy a habilitar después, junto con estos videos, un video de mi compost que hice el año pasado y que, bueno, mi compost sigue ahí, pero está igual, con lo cual no hace falta que les haga otro video. Y el año pasado tuvimos algún alumno que arrancó a compostar después de esta unidad, con lo cual, eh, nada, espero que pueda hacer, aunque sea, eh, tengamos alguna alumna que quiera arrancar a probar hacer compostaje, que la verdad que es facilísimo. Y el compostaje, bueno, se puede hacer también de manera más industrial, si se quiere, o también se pueden poner las lombrices para digamos, mejor, acelerar el proceso de compostaje. Pero cuando uno lo hace de manera más industrial, lo que va a hacer quizás es después usar esas lombrices para alimento de pescados o de carnes, ¿sí? Para la cría de animales. Eh, Está lo de la mosca soldado, que vamos a ver hoy un poquito, ¿sí? Que son las larvas de una mosca negra que
bastante grande que hay en nuestra región, digamos ya en todo el mundo. La digestión anaeróbica, lo que puede ser la fermentación para producción de bioetanol, y después los tratamientos ya más físico-químico o tratamiento termoquímico, que incluye la pirólisis, la liquidificación y la gasificación, pero que en los países en desarrollo, la verdad, no es una tecnología que esté muy desarrollada, ¿sí? El compostaje es la más antigua de todas, y vemos una cultura romana donde se mostraba cómo se trabajaba con los residuos orgánicos de la ciudad. Yo se los mostraba cuando veíamos al principio el caso de si era esto de la economía circular algo nuevo o no, que se usaba se recuperaban como fertilizantes, digamos, los residuos orgánicos. Eh, Básicamente se puede hacer de manera natural o controlada, ¿sí? Eh, y la idea es una descomposición en presencia de oxígeno, ¿sí? Eh, la descomposición natural tiene en cuenta, digamos, no, se basa en la existencia de un montón de microorganismos, ¿sí? De organismos y microorganismos, desde las lombrices, que pueden ser las californianas o no, digamos, muchas veces se habla de las lombrices californianas porque en realidad lo que tienen de característico que las hace tan adecuadas es que se reproducen muy rápido, ¿sí? Entonces, al reproducirse muy rápido permiten que se le pueda dar tratamiento mucho más rápido a la materia orgánica, ¿sí? Aceleran el proceso de tratamiento. Pero pues, las lombrices comunes también, digamos, se ocupan de tratar esa materia orgánica. Y después tenemos un montón de bichitos, ¿sí? Desde las hormigas hasta algunos hongos y otras cosas que van a estar alimentándose de esa materia orgánica y van a estar dándole al mismo tiempo un tratamiento. Eh, no sé, cuando cualquiera que tenga un compost y empieza a revolverlo un poco va a encontrar de todo. Entonces esa descomposición, si se hace, digamos, en presencia de oxígeno, digamos, y eh, va a llevar un tiempo mayor o menor, pero se va a descomponer. Decimos que hay bacterias también, ¿sí? Hongos, actinomicetos y protozoos, digamos, esos son los microorganismos que van a estar trabajando en el compost aparte de los insectos que pueda haber y que también van a cumplir su rol. En el compostaje vamos a encontrar básicamente estos bichitos y hay dos fases, digamos, lo que llamamos la fase activa y la fase de curado, eh, que una cuestión que no lo puse acá, pero que lo van a encontrar en cualquier manual de compost, es la importancia de la relación carbono-nitrógeno para que un compost se haga de manera adecuada y sobre todo para que no largue malos olores. Pero básicamente tenemos que mezclar, si se quiere, lo que llamamos lo marrón con lo verde, es decir, mezclar los residuos orgánicos, ¿sí? Restos de comida y eso con residuos de poda, por ejemplo, ¿sí? Que le van a aportar más carbono y que va a permitir que esa relación tenga un compost de buena calidad. Pero entonces en la fase activa lo que pasa es que aumenta la temperatura, digamos, esos microorganismos, se desarrollan los microorganismos que son más afines a la temperatura y luego esa temperatura baja, ¿sí? Eh, digamos, de manera ideal, ¿no? Eh, Esa fase activa puede durar entre un día y 72 horas en un compost en el cual yo descargo todo, digamos, y lo dejo que trabaje. Eh, Tiene el beneficio que la temperatura aumenta a 55-70 grados, con lo cual se eliminan los patógenos, es una especie de pasteurización, si se quiere. Eh, Se eliminan semillas de yuyos y se desintegran compuestos fitotóxicos en un compost que funciona bien, ¿no? Entonces las bacterias termofílicas son las que más se desarrollan y ahí necesitan oxígeno y agua. La otra parte que es importante del compost es el agua. Eh, es decir que si un compost se seca, no se van a desarrollar bien las bacterias termofílicas y no vamos a tener un compost hecho, digamos, ¿sí? Y después la fase de curado puede tardar un montón de tiempo, pero básicamente se desarrollan otro tipo de bacterias que, bueno, acá no sé si los de química están mejor formados que yo para saber qué características tienen unas bacterias u otras, pero
En todo caso son bacterias que se desarrollan con menor temperatura y, y bueno, van a trabajar esa materia orgánica de vuelta. Precisan también oxígeno y agua, con lo cual eso es algo que va a haber que controlar siempre. Pero bueno, esa fase de curado puede tardar un montón de tiempo. En general, si lo hacemos en casa, no sé, la mayoría de nosotros tenemos algo que nos caracteriza en, en Argentina, digamos, es que lugares, al patio, digamos, los que tienen casa en general en el patio tienen un lugarcito donde puedan llegar a hacer un compost. Si es abajo un árbol, mejor, y eso le ayuda, sobre todo en verano, para que tengan sombra eh, y, que no se, y que no se pudra, digamos, ¿sí? Eh, si se pudre va a alargar mal el olor y bueno, eso no está bueno. Pero en todo caso, siempre es cuestión de ir controlándolo y corregirlo, agregándole más carbón, digamos, este, más ramas y hojas, eh, o regándolo, etc. Este es un ejemplo acá en un barrio de acá de Tandil que hicimos con un proyecto. Conseguimos estos bins de descarte de Cañoli, que es la empresa que hace salamines y otras cosas, y que usan estos bins para transportar materia prima y que después se les rompen abajo, por ejemplo, un poco y ya no los usan. Y bueno, esto es ideal para poder hacer compost, porque primero uno lo puede hacer directamente sobre la tierra también, no hace falta, pero esto tiene todas las endijas, ven que permiten que se oxigene por abajo y por los costados, eh, y con un poco de riego de vez en cuando, mantenerlo, uno puede incorporar incluso papeles, como ven acá. Esto, bueno, tiene una tinta que capaz que no es lo mejor, pero si no, servilletas de papel se les puede incorporar, digamos, cualquier materia orgánica, incluso cáscara de huevos, digamos. A veces se recomienda no poner los residuos cárnicos por el tema eh, de los roedores, vamos a traer otro tipo de vectores, pero eh, tampoco es un gran problema. Eh, Esto es, mira, el resultado de un compost es esto. Yo después les voy a dejar el video para que vean bien cuál es. Esta es la que veíamos antes, y este es el compost que se hizo al cabo de 6 meses más o menos. Después uno lo que hace es por ahí tamizarlo y volver a lo que todavía no se terminó de desintegrar, que por ahí pueden ser carozos o pueden ser, qué sé yo, las chalas, tardan mucho. En fin, uno puede volverlos a la cáscara de huevo también, por eso mejor romperla. Eh, en fin, es un proceso que tiene una baja tecnología, que es muy fácil de hacer, se puede hacer a distintas escalas, se puede hacer de manera individual, digamos, en el hogar, o se puede hacer en un barrio, digamos, como en este caso, o se puede hacer de toda la ciudad. Ya después, cuando es industrial, van a ver, si buscan en YouTube, digamos, esas cosas, van a ver que ya se usan otras maquinarias y se puede hacer de manera, vamos a ver, un poco más tecnificada, vamos a ver algunos ejemplos. Eso es un compost, básicamente. Y no tiene un olor a bosque, ¿sí? Eh, y nada, es un excelente abono para las plantas y yo se los recomiendo que lo intenten. Esto, bueno, la parte de tamizado, que se puede hacer de distintas maneras, ¿no? De manera más así industrializada, con un tamiz de ese tipo, o de manera más rústica, si se quiere, con algún alambre tejido, digamos, de esta manera, y uno puede tamizar así también. En hileras, como se hace el compostaje en general, a mayor escala, ¿sí? O bueno, a pequeña escala también uno lo podría pensar así, pero en general, como tenemos mayor volumen, lo que hacemos es generar una hilera, ¿sí? Que puede tener distinto alto, pero que guarda, digamos, más o menos esta relación eh, de altura. Y como van a ver, en la parte, digamos, más central, digamos, más alejada del ambiente, es donde más va a aumentar la temperatura, ¿sí? Y entonces, a la vez va a ser el lugar que quizás va a recibir poco oxígeno. Entonces necesitamos ahí ir volteando lo que llamamos voltear el compost, que es pasar lo que está en la capa exterior al medio, ¿sí? Y viceversa, permitiendo también que se oxigene de esa manera. En mayor escala puede tomar esta forma, esto es en India me parece, eh, que puede estar bajo techo como en este caso, así que uno de esa manera puede controlar mejor la humedad, está bueno. Eh, entonces uno se garantiza de que tiene un mejor proceso, ¿sí? Esto también es en pila. Muchas veces se hace sobre plataformas, digamos, de cemento, como en el caso anterior y como en este,
porque de esa manera uno también puede controlar los lixiviados y bueno, asegurarse de que si tiene mucha carga orgánica vayan a algún tratamiento antes de ser dispuesto, o bueno, poder recircular también las cosas. El compostaje en hileras a veces, esto es lo que pasa muchas veces, digamos, cuando se hace a partir de residuos sólidos urbanos, digamos, de una recolección que no está bien hecha con separación de origen, tenemos como resultado que en el compost encontramos residuos de todo tipo, ¿sí? No sé, yo a mí me tocó ir a La Prida, ¿sí? La Prida que es, como yo le decía, la capital va a ser la capital provincial del reciclado. Y bueno, el compost la verdad que se parece mucho más a esto que a lo anterior. Esta es la foto, ¿sí? Fíjense que cuando el proceso de separación no es bueno, está bien, después uno puede filtrar el compost, pero lo cierto es que la calidad de ese compost no va a ser la misma que con una buena separación. Uno va a tamizar, digamos, ese compost y... Perdón, tengo un gato atacando al otro. Y entonces va a ser importante lograr una buena separación de los residuos si uno quiere obtener un compost que pueda ser comercializable. Durante mucho tiempo en Argentina no fue posible comercializar el compost de residuos sólidos urbanos desde 2016, 2017, por ahí, o 2015, no me acuerdo. Se puede, es decir que es necesario hacer algunas pruebas de calidad y se puede comercializar el compost resultado de residuos sólidos urbanos. Así que eso es importante y es un buen incentivo para las ciudades para hacer una buena separación y darle un destino al compost mejor. ¿Sí? Decíamos la importancia de hacer el volteo y la idea es poder combinar entonces residuos que tengan carbono con los que tengan los más nitrogenados, digamos, y a la vez mezclar residuos que le dan estructura al compost, ¿sí? Como las ramas, porque son las que permiten que el oxígeno quede, digamos, que haya aire dentro del compost para que se pueda dar ese proceso aeróbico, ¿sí? Eh, entonces, decíamos, ¿no? Se puede incorporar ramas para la estructura, dejar algunos residuos sin, sin, sin digamos, moler o hacer más chiquitos, que por ahí es algo que puede acelerar el proceso, pero si está todo muy compacto después no funciona bien, ¿sí? Bueno, podemos hacer una aireación también que es pasiva, ¿sí? En este caso uno puede poner algo acá al centro de la hilera, ¿sí? Todo a lo largo de la hilera para que el aire entre, eso sería una circulación pasiva. Después a veces se ponen cañas de bambú, por ejemplo, como en este caso, vamos a ver algunas fotos, ¿ven? Para airear el compost, ¿sí? Y mejorar el proceso. Esto es un triángulo hecho de cemento, ¿sí? Que la idea sería que el aire pueda entrar por acá, ¿sí? La pila se deposita arriba, hacia el compost, la materia orgánica se deposita arriba y el aire entra obviamente por acá, digamos, más los elementos estructurantes que pueda tener, más lo que pueda llegar a circular también por el medio. Y después tenemos la aireación forzada, que eso, ya cuando tenemos dispositivos más industriales, podemos forzar el pasaje de oxígeno, de aire, a través del compost y eso acelera muchísimo el proceso, ¿sí? Obviamente tiene un costo energético distinto y bueno, acá vemos un ejemplo de esa instalación. Obviamente es más costoso. Ese es básicamente el funcionamiento. Y después tenemos el compostaje en tambor rotatorio también, que bueno, es un ejemplo que muchas veces se hace. Hay gente que lo hace de manera casera, ¿sí? De una manera o de otra. Y este es un resumen de comparación, digamos, entre los distintos tipos de compost en cuanto a la inversión, mantenimiento, espacio, tiempo y trabajo. Básicamente hay 1000 formas de hacer compost. Algunos entierran directamente los residuos, como decía recién su compañera, y uno se va cambiando el lugar. Nada, eso se hace tierra, digamos, no pasa nada, ¿sí? Pero bueno, yo les recomiendo intentarlo porque después, digamos que uno reduce ya de por sí, en general, la mitad de los residuos que genera, que pone en bolsas, digamos, y a partir de ahí, nada, también obtiene un producto que después puede usar en la huerta, si lo tiene en huerta, en agricultura, digamos, o simplemente dejarlo ahí, para mejorar la tierra. El biocompostaje utiliza, digamos, las lombrices californianas, que es lo que decíamos,
Nada, esto no tiene mucho más. O sea, se puede hacer de manera más industrial para comercializarla, es como para hacer algún tipo de alimento, pero en general no tiene mucho misterio porque las lombrices, mientras tengan un poquito de calor eh, y comida, se van a reproducir muchísimo. Yo tengo un compost de yerba, que pongo la yerba aparte, nada, para ver qué pasaba, lo empecé y bueno, me di cuenta que las lombrices californianas también trabajan, o sea, comen los residuos de hierba que pueden, digamos, más que nada las hojitas, y el resto nada, se va trabajando así. Los palos, la parte de los palitos tarda mucho más en degradarse, ¿no? Obviamente. Bien, em, vamos a ir rápidamente ya para terminar. Esto es un tema eh, que es muy interesante, que es la digestión anaeróbica, es decir, cuando buscamos la degradación de los residuos orgánicos sin oxígeno, ¿sí? Eso hace que se generen un gas que es básicamente gas metano que podemos quemar, digamos, y que nos va a permitir obtener energía, ¿sí? de, esos, de esos residuos. Bueno, si escuchan pelea de gatos no pasa nada. Han estado encerrados mucho tiempo. Bien, en este caso, fíjense, este tipo de digestor anaeróbico se llama de campana, ¿sí? Esto es bastante casero, está hecho, se hace mucho en India, ¿sí? En los barrios o en los hogares, de campana flotante sería, ¿sí? Básicamente lo que hacen es poner una campana, es que tiene un peso, ven que tiene un peso acá arriba, ¿sí? Eh, en este caso, de este lado no lo tiene, porque digamos, acá se ve que recién empezó a generar gas, entonces el peso de la campana es suficiente, ¿sí? Y regula la presión, digamos, con la que sale el gas. Y a medida que va aumentando la presión, porque se genera más biogás, bueno, la campana se va levantando, ¿sí? Y después de un momento, nada, eso se va consumiendo el gas y eso va bajando otra vez y se regula de esa manera la presión del gas. En general hay distintos tipos, hay también un montón de digestores distintos, anaeróbicos. Eh, Esto lo van a ver los que les interese que hagan el curso, lo van a ver bien y después hay varias guías que hace la EABAC, digamos, ese instituto que yo les decía, eh, sobre digestión anaeróbica. Pero básicamente este es un modelo bajo tierra, ¿sí? Que tiene ventajas eh, porque no hay tantos cambios de temperatura y porque no ocupa superficie, digamos, arriba, ¿sí? Em, entonces, la idea es que uno ingresa los residuos orgánicos con agua, ¿sí? Porque tienen que tener una componente importante de agua, ¿sí? Tiene que ser residuo bastante líquido. Se genera una especie de barro, las bacterias se desarrollan, digamos, anaeróbicas, se desarrollan y empiezan a generar gas. Ese gas se va acumulando en la parte de arriba, obviamente, ¿sí? Uno puede sacar el gas por acá y tiene esta cámara que lo que permite es que el barro se vaya levantando por acá y se pueda sacar, ¿sí? A medida que aumenta la presión del gas, esto empuja, ¿sí? La presión del gas aumenta y empuja el barro para que lo que sobra, digamos, vaya saliendo por este lado, ¿sí? Eh, Hay algunos cálculos para hacer, para ver cuánta agua se debería ingresar dependiendo de la cantidad de humedad de los residuos, etcétera, cosas para tener en cuenta. Acá se ve cómo se fabrica, ¿sí? Este modelo, ¿sí? Cómo queda con el ingreso y la cámara de regulación. Este es el modelo, como que yo decía, de campana flotante, es básicamente cómo funciona, ¿sí? Y tiene esta parte, digamos, este sería el eje. Tiene una pared que divide los dos lados, sí, pero después tiene un eje acá que es el que hace que la campana esté ahí, ¿sí? Se mantenga y flota, como ven acá, eh, en agua para, para regular la presión y de esa manera, eh, bueno, de este tipo hay de distintos modelos también, algunos que tienen como una capa de plástico que están en la provincia de Buenos Aires, en algún lado hay. Eh, y bueno, ahí hay varias cuestiones para tener en cuenta, dependiendo de si uno quiere hacer algo más manual o algo más
automatizado, digamos, algunos que, digamos, los industriales tienen regulación de temperatura, es decir, que van a calentar con electricidad estas paredes para lograr que la temperatura sea la óptima para tener una mayor producción de biogás, eh, que bueno, ya es otro tema, digamos, porque implica consumo de energía, entonces ya hay que ver si vale la pena o no vale la pena. En fin, hay varias cuestiones a tener en cuenta. Estos son modelos comunes hogareños ahí de India, que tienen bastantes de modelo de campana. Bueno, yo les recomiendo que busquen, que hay un montón de información si alguno quiere, les puedo subir el manual de digestión aeróbica, que está muy bueno. Luciano, tengo una consulta de eso. El barro después, cuando ya se hace la digestión, ¿qué Es, hace? sí, gracias, me he olvidado. Es un fertilizante. Ese barro es un Ah, fertilizante un poco como el compost. Sí. y el biogás tiene un poder calorífico Como, comparable con el... sí, con el de la cocina. Ah, perfecto. Dependiendo de qué tipo de sustrato tenga, o sea, en base a qué tipo de residuos se haya hecho, va a tener una composición distinta ese gas. En general, los residuos de cocina nuestros generan en un 65% gas metano, eh, con lo cual eso se quema muy bien, ¿no? Tiene realmente un muy buen poder calorífico. Ah, está bueno. Y después lo de larva de mosca soldado es algo que se hace cada vez más, ¿sí? Em, que es básicamente criar larvas de unas moscas que, que en realidad ya crecen en el compost muchas veces, porque yo le decía que son moscas que están presentes eh, en nuestra región, pero con la particularidad de que son muy eficientes, digamos, para el tratamiento de la materia orgánica y que generan, digamos, son 40% proteína, 60% grasa más o menos, básicamente esas larvas, con lo cual son un muy buen alimento para gallinas, para cerdos. eh, y bueno, un esquema de instalación sería este, ¿sí? Básicamente se muelen los residuos acá sí para ponerlos en los lugares donde se crían las larvas, ¿sí? Se cosecha el producto, eh, se, se refinan las larvas, o sea, se separan las larvas y se las dan de comer como para animales, y lo que queda acá de esta separación de las larvas del residuo es un residuo que se puede compostar, básicamente está a mitad ya compostado, pero se puede terminar de compostar con un procesamiento. Em, Tiene sus cuestiones más delicadas, digamos, hay que saber, realmente es un proceso biológico, con lo cual eh, digamos, hay que tener un criadero de las larvas, ¿sí? Acá se les pone ya las larvas cuando ya están, cuando ya existen, digamos, pero entonces hay que hacer un criadero, y ese criadero, bueno, tiene que tener varias cuestiones de temperatura, bueno, de protección de las personas y distintas cosas.